Hoy quería también dedicar algún tiempo al tema de cómo eliminar el pecado de nuestras vidas y cuáles son las lecciones desde las fuentes islámicas que pueden ayudarnos a lograr esta meta. Entonces hay que primeramente entender el pecado es cualquier acto que va en contra de la voluntad de Allah. Y para entender cuáles son estos pecados, Allah nos ha otorgado varias herramientas. Primero y ante todo, a través del advenimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de su libro, el Sagrado Corán, nos ha explicado en detalle todas las acciones que son según su voluntad, todas las creencias que son según su voluntad, que son correctas, y también en otro lado, para no dejar cualquier duda o algo ambiguo, también nos ha explicado de forma explícita las creencias erróneas y también las acciones erróneas. Pero a pesar de eso, Allah sabe que el ser humano es débil, a veces sí comete errores, comete pecados por falta de conocimiento de lo que es lo correcto y lo incorrecto, pero a veces comete pecados aún sabiendo que esto es un pecado. Entonces Allah, como parte de su misericordia hacia la humanidad, nos ha dado o nos ha enseñado qué debemos de hacer más allá de solo conocer los pecados, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los actos que nos van a permitir acabar con la tendencia hacia cometer pecados? Entonces, cuando estudiamos el Islam desde esta perspectiva, encontramos que Allah nos ha enseñado varias formas, nos ha dado varias recetas para cómo evitar los pecados y qué hacer si alguien ya ha cometido un pecado para acabar con la influencia dañina del pecado en su corazón. Primero y ante todo, Allah nos ha enseñado el concepto de arrepentimiento, que si alguien ya ha cometido errores en su pasado, debe de arrepentirse de lo que haya cometido, en el sentido de que no debe de cometer ese pecado ya en el futuro, debe de sentir vergüenza por haber cometido ese acto, y si ese pecado fue en contra de otro ser humano, un acto de injusticia hacia otro ser humano, una persona robó a otra persona, por ejemplo, entonces en este caso tiene que también realizar una restitución. Debe de ir a esa persona a pedir su perdón y tratar de cumplir con los derechos hacia esa persona. Si robó $10, entonces devolver la cantidad de dinero. Allah dice en este caso que en capítulo 39, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Entonces a veces el ser humano pensando en sus pecados cometidos, a veces entra en una cierta forma de depresión y piensa que sí, yo he hecho y yo he gastado tanto o he pasado tanto tiempo en tantas diferentes formas de desobediencia, ¿cómo es ahora que voy a poder purificarme? Piensa que no hay esperanza hasta. En cuanto a eso, Allah dice que di, oh siervos míos que han transgredido contra sus almas, no desesperéis de la misericordia de Allah, pues Allah perdona todos los pecados, pues Él es indulgente y el misericordioso. Entonces aquí dice que entrar en un pensamiento así negativo o pensar que no hay esperanza para lograr la purificación es totalmente prohibido en el Islam para un musulmán, porque esto significa que esa persona ya no cree que Allah puede perdonar todos los pecados.
Entonces, si Allah nos ha dicho que puede y está dispuesto hasta y le gusta perdonar los pecados, entonces un musulmán nunca debe dejar entrar en su mente el pensamiento que Allah ya no puede perdonarme y ya no va a perdonarme. Lo que requiere en este caso es un esfuerzo sincero en el camino de Allah, y estos tipos de pensamientos satánicos paran el ser humano de realizar estos esfuerzos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una narración se menciona que dijo que busco el perdón de Allah y me arrepiento ante él 100 veces cada día. Entonces, el arrepentimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam obviamente es de un grado muchísimo más elevado de nosotros, y el concepto de él pidiendo perdón es muy diferente de nuestro concepto de pedir el perdón. Sin embargo, aquí el profeta nos ha dejado lo que es un ejemplo, que cada ser humano, cada musulmán debe de estar pidiendo el perdón de Allah mínimo 70, 100 veces al día. Y no es tan difícil. Si nosotros, tratamos de hacerlo, esto nos lleva como unos minutos realmente. Entonces, esto es una buena práctica que hay que realizar para poder evitar no solo los pecados en el futuro, sino que para poder estar salvados de las consecuencias negativas de nuestras acciones anteriores. Otra cosa que Allah nos ha enseñado en cuanto a cómo evitar o eliminar el pecado es la importancia de la intención sincera y luego la obediencia completa ante Allah. Entonces, ¿por qué una persona comete pecados? A veces es porque piensa, ¿no?, que él tiene más autoridad que Allah, o que Allah no le está viendo, o a veces está empujado a cometer ciertos pecados por la influencia de sus amigos, o en el trabajo, o en la sociedad donde vive. Entonces, en este caso es una cuestión de autoridad. En un lado tenemos Satanás, tenemos la sociedad, tenemos muchas otras cosas que nos están empujando hacia cometer ciertos pecados, y el otro lado tenemos a Allah y sus ángeles diciéndonos que no debemos de cometer estos pecados. Pero muchas veces hay personas que eligen obedecer lo que es el mundo y Satanás en vez de obedecer a Allah. Entonces Allah dice en capítulo 39 del Sagrado Corán: Allah lillahi dinul khalis, que acaso no se debe a Allah una devoción sincera y completa. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Allah, hemos aceptado que hay un Dios, hemos aceptado que nos haya creado, que nos ha dado vida por un tiempo limitado, y que muy pronto después de eso, pues vamos a dejar este mundo y presentarnos no ante el gobierno, no ante los amigos, no ante esta sociedad, no ante los familiares, sino que ante Allah, y que Él nos juzgará según la palabra, lo que ha revelado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces la pregunta es que ¿por qué consideramos que la autoridad de otras personas es mayor que la de Allah? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oraba en diferentes formas, en parte para enseñar el pensamiento correcto a sus compañeros, y encontramos entre las varias plegarias del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esta plegaria importante. Hazrat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu dijo que rara vez el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se levantaba de una sentada hasta que suplicaba con estas palabras por sus compañeros: que Allah reparte para nosotros el temor a ti, que se interpondrá entre nosotros y la desobediencia a ti, y de la obediencia a ti, que nos hará obtener tu paraíso, y de la certeza, que nos hará fáciles las aflicciones del mundo, y el disfrute de nuestro oído, y de nuestra vista, y de nuestra fuerza, mientras nos mantengas con vida, y hazlo heredero de nosotros.
y haz que nuestra venganza sea sobre aquellos que nos han agraviado, y ayúdanos contra aquellos que muestran enemistad hacia nosotros. Y no hagas de nuestra aflicción nuestra religión, y no hagas de este mundo nuestra mayor preocupación, ni el límite de nuestro conocimiento, y no des poder sobre nosotros a aquellos que no tendrán misericordia de nosotros. Otra cosa que encontramos es la importancia de la oración y la adoración de Allah. Esto también es una forma de matar las tentaciones internas en el ser humano que le llevan hacia cometer delitos en el camino de Allah. En capítulo 2, versículo 45 del Sagrado Corán, Allah nos dice: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah dice: buscan la ayuda de Allah con paciencia y con perseverancia en la oración. Y la oración, ciertamente, esto es algo difícil, salvo para quienes tienen un espíritu humilde. Entonces aquí Allah dice que hay que buscar ayuda en cuanto a evitar los pecados, en cuanto a conseguir lo que es la complacencia de Dios a través de la oración. Y la mayor forma de oración que Allah nos ha enseñado son las 5 oraciones diarias. Sin las 5 oraciones diarias, una persona no está orando realmente. Antes de cualquier otra plegaria que el Islam o que encontramos en los dichos o en el Corán, Allah nos ha indicado que hay que ofrecer estas 5 oraciones. Si alguien está haciendo eso, entonces, claro, puede hacer oraciones voluntarias, puede utilizar diferentes tipos de plegarias verbales en otros momentos, pero la base de la oración que Allah nos ha instruido aquí es as-salah. As-salah es la oración formal. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo ofrecía las oraciones diarias 5 veces al día, sino que también se levantaba en las noches para ofrecer oraciones largas ante Allah, porque el Corán indica que esto es una forma excelente realmente de suprimir el yo interior y tener poder sobre la persona misma y sus inclinaciones negativas. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam ofrecía la oración por la noche durante tanto tiempo que se le agrietaban los pies. Le dije: oh mensajero de Allah, ¿por qué lo haces? Si Allah te ha perdonado tus faltas del pasado y también las faltas en el futuro. Él respondió: no debería gustarme ser un siervo agradecido de Allah. Entonces, en este caso, una persona ofrece las oraciones no simplemente porque tiene miedo de estar bajo el castigo de Allah, sino que por un profundo sentido de agradecimiento ante Allah, por amor a Dios. Esto debe de ser el fundamento de nuestros actos en el camino del Islam. Como mencioné en el inicio, estas son algunas herramientas, pero obviamente tenemos que saber cuáles son los pecados y cuáles son los delitos. Y también hay que generar una certeza profunda en la realidad de lo que es el pecado y la realidad en lo que son las consecuencias de los pecados para nuestras almas y también nuestra relación con Allah. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en un lugar escribe que reflexiona bien, que cuando estéis completamente seguro de ser castigado por un pecado, no actuarás en contra de esta certeza. Pondrías la mano en el fuego, bajarías de la cima de una montaña, saltarías a un pozo, te tumbarías delante de un tren en marcha
¿Meterías el brazo en la boca de un tigre? ¿Le presentaría el pie a un perro rabioso? Puedes quedarte en un lugar donde caen rayos repetidamente. No sales corriendo de una habitación cuyo techo está a punto de caerse. ¿Hay alguno de ustedes que no saltaría de la cama al percibir una serpiente venenosa en ella? ¿Hay alguien que no salga corriendo de una habitación en la que está durmiendo y en la que se ha declarado un incendio? Dime, ¿por qué haces esto? Y huyes de todas estas cosas dañinas, pero no huyes de los pecados sobre los que he llamado tu atención. La única respuesta que una persona sabia puede dar después de una reflexión completa es que hay una diferencia de conocimiento en los dos casos. En el asunto de los pecados, el conocimiento de la mayoría de la gente es defectuoso. Consideran que los pecados son malos, pero no los miran como miran a un tigre o una serpiente. Ocultan sus mentes está la noción de que el castigo de los pecados no es seguro. Incluso dudan de la existencia de Dios. Y si creen en su existencia, dudan de que el alma sobreviva después de la muerte. Y si sobrevive a la muerte, no saben si existe algún castigo para estos pecados. Puede que no sean conscientes de ello, pero la mayoría de ellos tienen estas nociones ocultas en sus mentes. Pero con respecto a esas ocasiones de peligro de las que he citado ejemplos y que evitan, están seguros de que si no se alejaran de ellas, serían destruidos y por eso huyen. Incluso si se encuentran con alguno de ellos por casualidad, huyen de él aterrorizados. Así la verdad es que con respecto a estas cosas, el hombre tiene conocimiento cierto de que son fatales, pero con respecto a los mandamientos religiosos, su conocimiento no es cierto y es solo especulación. Uno es un caso de ver y el otro es solo una historia. Los pecados no pueden evitarse simplemente con historias. Luego dice, por lo tanto, el agua que te satisfará y eliminará la sensación de ardor del pecado es la certeza. No hay otro medio bajo el cielo para librarse del pecado. Ninguna cruz puede librarte del pecado. Ninguna sangre puede refrenar tus pasiones. Estas cosas no tienen relación con la verdadera salvación. Comprende la realidad y reflexiona sobre las verdades. A medida que pruebas las cosas del mundo, prueba esto también, y entonces pronto comprenderás que no hay luz junto a la verdadera certeza que pueda rescatarte de la oscuridad del yo. Sin el agua clara de la perfecta perspicacia, nada puede lavar tu suciedad anterior. Tu ardor no puede calmarse sin el agua refrescante de contemplar lo divino. Falso es la persona que te propone otros remedios. Ignorante es quien desea someterte a otro tratamiento. Entonces, estos son algunos consejos islámicos para nosotros en cuanto a cómo evitar los pecados y vivir con virtudes en nuestra vida.